Saludos queridos estudiantes. Vamos a seguir hablando sobre el planeta Tierra y es hoy día que vamos a hablar sobre lo que sería la cartografía. Esta ciencia importante que nos va a delinear lo que nosotros conocemos como mapas, planos y cartas que distribuyen el territorio en el cual nosotros vivimos dentro del planeta Tierra. Vamos a hablar un poco sobre la historia de los mapas. A lo largo de la historia los mapas han cumplido una función esencial al proporcionarnos información muy valiosa a nivel político, económico, militar, en la navegación, etc. Las primeras aproximaciones a lo que podríamos considerar como mapas datan de 2 milenios antes de Cristo. En Babilonia se usaban tablillas de arcilla para trazar las tierras y poder así cobrar los impuestos de una manera más eficaz. Es lo más cercano que nosotros tenemos a nivel de algún gráfico que represente algún espacio determinado. Antiguamente se consideraba la división de los territorios de lo que sería en la antigua Grecia, que dividió lo que era Europa, Asia y Libia, como ves en este dibujo que tenemos aquí, donde se consideraba que el mundo estaba dividido en 3 continentes. Así como tú lo observas en ese gran mar Mediterráneo, un mar Negro, el río Nilo, se consideraba que así era como estaba dividido. Entonces se le denominó como Europa, Asia y lo que sería África. Entonces son 3 espacios territoriales que en algún momento se creyó que así era nuestro planeta. Bueno, muy bien, vamos a continuar, vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Y qué vendría a ser un mapa? Según su etimología, entonces estamos hablando de que es un lienzo, un esquema o una representación de lo que sería el mundo. Y según su utilidad, es una representación gráfica de un territorio sobre una superficie bidimensional, o sea, de 2 dimensiones, algo que realmente es tridimensional. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. Se supone una deformación de la realidad porque normalmente en un mapa realmente no va a ser así, porque recuerda que estamos hablando de que el planeta Tierra es esférico, que posee una escala determinada, unos cálculos que se le va colocando de espacios entre un lugar y otro, y supone la selección de la información, que tú vas a poder colocar ahí información determinada. También algo más en cuenta que combina elementos científicos como estéticos para mostrar algo en representación y se pueda observar. ¿Qué tipos de mapas tenemos? Bueno, 2 tipos de mapas, los generales y los temáticos. En el caso de los generales, también se denomina mapas básicos y en su gran mayoría de ellos son del tipo topográfico, o sea que se puede ver un relieve a detalle y a gran escala, empleando para ello las llamadas curvas de nivel, como por ejemplo lo que observamos aquí. Vemos todas estas curvas que demuestran un nivel determinado de distancia de lo que sería la altitud, para saber cuánto es de distancia entre un lugar y otro y cómo va subiendo y hasta qué altura. Como se puede observar aquí, acá dice 4.400 metros sobre el nivel del mar y aquí 4.600. Quiere decir que entre esta distancia y esta hay 200 metros de altura. Entonces toda esta zona que vamos a encontrar, vamos a seguir avanzando y acá van a haber otros 4.800 metros, ¿no? Y en el cerro más alto que vamos a tener, que es el Cerro Chirac, aquí tenemos 5.172. Entonces vamos viendo con esta representación la altura que vamos a tener en diferentes lugares. Y los otros mapas son los mapas temáticos. Un mapa temático es aquel que está diseñado para mostrar algunas características o conceptos particulares. En el uso convencional de los mapas, este término excluye a los topográficos, que son los que acabamos de mostrar. Entonces los temáticos son como por ejemplo los que te voy a mostrar a continuación. Vemos estos 3 mapas. En esta parte de izquierda tenemos el mapa geológico, cómo estaban distribuidos diferentes espacios del territorio nacional, de las tierras que vamos a tener. Aquí están justamente marcados y con colores para poderlos mostrar. Luego tenemos el mapa de suelo o mapa agrario, donde podemos saber qué cultivos se pueden realizar en diferentes lugares de nuestro país. Y tenemos el mapa político,
el cual nos va a dividir a cada una de las regiones que nosotros vamos a tener y cuáles son sus límites entre uno y otro y cuáles son sus capitales, ¿no? ¿Qué es lo que interesa para la distribución? 3 mapas distintos de lo que sería el Perú. Pero ¿qué características va a tener un mapa? Todo mapa tiene un título, como observan en la parte superior, casi siempre al lado izquierdo, dependiendo de donde hay algún tipo de espacio. Luego va a haber la orientación, donde se te va a ubicar hacia dónde está el norte, ¿ok? Y también en qué espacio geográfico te ubicas dentro del mapa mundi, en un espacio mucho más pequeño. Luego va a tener una leyenda en la parte baja, en el espacio que tenga de disponibilidad, donde se van a decir los límites, las capitales, departamentos, en este caso, ¿no? Porque es un mapa político. Una fuente debajo de donde se ha conseguido la información, la escala de cuánto es de tamaño en reducción es que se está observando, o sea, cada uno de los centímetros por cuántos kilómetros se están considerando. Y lo que se llama grilla de coordenadas son estas líneas que tú vas a observar que van a permitir hacernos ver cuáles son la diferente latitud y longitud que vamos a observar en las divisiones de este mapa. Bueno, vamos a seguir viendo un poco sobre lo que serían los mapas y la interpretación de ellos. Para eso tenemos una identificación de los diferentes elementos que vamos a tener, como título, contexto temporal y espacial. También la identificación de los propios símbolos que para ese momento se daban dentro del papel, dentro del documento que nosotros vamos a observar. Plantearemos la lectura temporal de dicho territorio que sucedió en ese momento, cómo será 10 o 50 años después o antes, y vamos a ver la sistematización de la información. Todo eso se puede encontrar dentro de un mapa, se puede analizar, identificar elementos, símbolos, una lectura y mantener la información enriquecida que nos puede dar cada vez que miramos un mapa. Entonces, ¿qué vendría a ser una proyección cartográfica? La proyección cartográfica es un sistema ordenado que traslada desde la superficie curva de la Tierra la red de meridianos y paralelos sobre una superficie plana y que servirá para construir un mapa. ¿Qué significa esto? De que la forma esférica que va a tener la Tierra se va a transformar en un plano. Y para que este plano suceda, va a existir espacios de deformaciones con el objetivo de poder analizarlo claramente. Las clasificaciones y las proyecciones según su utilidad van a ser las que son conformes, las equivalentes y las equidistantes. Las conformes son aquellas que respetan la forma, pero no el tamaño. ¿Ok? Entonces, la forma de Europa, la forma de América, pero no es exactamente del tamaño como nosotros podemos ver. Las equivalentes respetan las dimensiones de sus áreas, pero no sus formas. ¿Ok? Y las equidistantes mantienen la distancia real entre los distintos puntos. Pero vamos a ver un poco más sobre estas proyecciones porque para no complicarlos más bien es tratar de mostrarles a través de una imagen. Van a ver, de acuerdo a este origen que van a tener las proyecciones, 3 tipos. Una que va a ser cilíndrica, que es la que casi siempre estamos utilizando, por lo menos el común de los ciudadanos. La proyección cónica y la proyección cenital, ¿ok? En el caso de la cilíndrica es cuando tú colocas, por ejemplo, la esfera de la Tierra en todo un plano cilíndrico, como si estuviera un cilindro dando vueltas y pegas y haces una proyección de esa información dentro de ese cilindro. Luego estiras el cilindro y te queda la información de este mapa. Si te has dado cuenta de alguna de las cosas que se están mostrando acá, por ejemplo la Antártida, que es mucho más pequeña, se tiende a estirar en este lugar para dar un espacio más grande, al igual que espacios como el de Groenlandia, que le parece tan grande, pero tan grande que es casi del tamaño de África y mucho más grande que Australia en esta proyección, pero que en la práctica es mucho más pequeño,
¿ok? Es la mitad casi de Australia, pero al estirarlo de esta forma es que se observa mucho más grande de lo que es realmente. Bueno, esas son cosas que se observan en la proyección cilíndrica. Nos sirve muchísimo, por supuesto, porque casi toda la parte media está distribuida casi perfectamente, ¿sí? Muy bien, dicho esto, acá vamos a encontrar los meridianos, los paralelos, que son importantes que descubramos y que va a ser producto del tema de la siguiente clase. Vamos a tener también lo que sería la proyección cónica, donde tendríamos como una especie de cono y que se cortaría en lo que sería el ecuador y tendríamos dos conos, uno superior y uno inferior. Acá también juegan un rol importante lo que serían los paralelos y meridianos que vamos a ir conociendo posteriormente, pero que ustedes ya pueden hacer una idea. Si se dan cuenta, los meridianos tienen una forma semicircular, mientras que los paralelos, perdón, no, los meridianos son los que están rectos y los paralelos con forma semicircular. En la proyección cenital es diferente, ¿no? Es como decir, es muy parecida a lo de los cilindros, pero como si partiéramos a la mitad y hay una proyección en plano de los dos, de las dos partes de la Tierra. Vemos ahí pues que los meridianos son, dependiendo de la equidistancia que van a tener algún tipo de curvatura, como unos rayos. Y lo mismo va a ir sucediendo con lo que serían los paralelos, ¿no? Que vamos a tener ahí. Muy bien, qué diferente a los meridianos y paralelos rectos que vamos a tener en la proyección cilíndrica. En el caso de la cilíndrica, la mejor área representada es la que tiene 0 grados, o sea, justamente de los 0 grados hasta los 30 grados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, esta parte del medio es de 0 grados y los 30 grados hasta acá. Entonces estamos hablando de que siempre hace lo más representado, lo más cercano. Los paralelos son rectas horizontales, los meridianos son rectas verticales, como te estaba explicando, ¿no? En el caso de la proyección cónica, la más clara o más perfecta es justamente la de los 30 grados hasta los 60 grados. ¿Cuál vendría a ser esa? Justamente el de esta línea que está aquí hasta esta línea que encontramos aquí. Esta zona es la que mejor está mostrada a través de la proyección cónica, ¿sí? Los paralelos son arcos y los meridianos son radiales. Y en el caso de la cenital o azimutal, más bien lo que mejor está representado, de acuerdo a esto, es la de los 60 a los 90 grados, que son paralelos, círculos concéntricos, meridianos son de diámetros muy interesantes y perfectos, ¿no? Bueno, vamos a conocer algunas proyecciones, como son el mapa mundi, que representa a todo el mundo, un mapa como el de cualquier país, por ejemplo. Tenemos también las cartas, que son los mapas que pueden ver la distancia en altitud que vamos a tener de diferentes lugares, su relieve. Y tenemos los planos, que son espacios más pequeños donde se mide la distribución urbana que van a tener todas las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vendrían a ser estas proyecciones? Son equivalencias que existen entre las distancias de dos puntos en el terreno y el mapa. Entonces nosotros vamos a ver que acaba de decir que de esta distancia aquí, por ejemplo, realmente son 13.600 kilómetros, pero aquí son 45 centímetros. Entonces vamos a ver siempre en la parte baja esa proyección que tenemos de cuántos kilómetros están representados en el mapa. Es independiente del sistema de unidades de longitud que se pueda ir utilizando, siempre se mide en kilómetros. Bueno, los tamaños que vamos a tener referenciales son los que tú ves acá para planos urbanos, para carta nacional, para un mapa físico y para un mapa mundi. 1 en 1.000.000 de kilómetros. Por último, vamos a ver las características generales de la carta nacional. Como ves, representación topográfica, cortes transversales, perfiles, elevaciones, son las que se van a mostrar en esta carta nacional. Y se pueden observar los diferentes relieves que son mostrados de esta manera. Lo que es a través de un plano, ya lo podemos ver en 3D. Definitivamente, representan toda la altitud de relieves a través de las cotas,
Representan la forma de relieve, poseen equidistancia, son cerradas en sí mismo y nunca se cortan una a otra. Bueno, con esto quedamos y nos vemos la próxima sesión.